¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Ya tenemos sorteado el cuadro del Open de Australia. Tampoco hay que correr mucho, no ser los primeros, pero con tranquilidad y con buenos alimentos vamos a analizar el cuadro de la ATP que se ha sorteado en el día de hoy y los caminos que tenemos de los favoritos y las posibles sorpresas que puede haber por esos caminos. Si quieres quedarte a escuchar y a vernos, pues ya lo sabes. Aquí tienes Tennis Channels. ¿Qué tal? Yo soy Antonio Channels y esto es la versión en vídeo en YouTube de Tennis Channels Podcast. Como siempre, lo primero de todo, suscribirse. Cualquier botoncito que le dais ahí a mí me ayuda bastante y a vosotros no os cuesta nada. Esto es como funciona YouTube, ¿vale? Por otro lado, en la descripción os dejaré, como siempre, el contenido más amplio que hacemos de este cuadro y de todos los partidos de primera ronda en nuestros podcasts de audio. Sabed que la mayoría de los podcasts de audio de tenis son de pago, de poco dinero, pero son de pago. Llevamos ya 8 años haciendo podcast de audio y en esos, además de analizar tenísticamente un montón de cosas y dar un montón de información, también dejamos pronósticos para aquellos que les gusten. Los que no les gusten, pues evidentemente pues pueden escuchar el podcast de manera deportiva, porque además del tema de los pronósticos, pues de vez en cuando vienen por aquí buenísimos periodistas y buenísimos analistas para hablar solamente de contenido deportivo. Dicho lo cual, ya tenemos el esperadísimo cuadro del Open de Australia. Muchas ganas, mucho mono de la gente del tenis, porque evidentemente es el primer grande, es el que da el pistoletazo de salida a la temporada 2026 y esta misma mañana se sorteaba el cuadro del Open de Australia y estamos hablando del cuadro masculino. Os iré dejando por aquí en la pantalla el cuadro del Australian Open 2026, sobre todo el de Tenis TV, que siempre está muy bien hecho y es muy visual, ¿no? Y bueno, pues empezamos con el cuadro del número 1, no del gran favorito, porque por tema de... Bueno, solamente por tema de cuotas que al final nos valen para valorar un poco el favoritismo. Es Jannik Sinner, el gran favorito, pero si hay algún otro gran favorito es Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, que llega inédito, no ha jugado ningún torneo ATP, sí que ha jugado ahora una exhibición, creo que estaba con Alex de Minaur, creo que, bueno, pues el otro día jugó en Corea otra exhibición con Jannik Sinner. Bueno, es el debe, el gran debe de Carlos Alcaraz para presentarse aquí después de su ruptura que ha sido tan mediática y ha dado tanto que hablar con Juan Carlos Ferrero. Arrancará el cuadro de Carlos Alcaraz con Adam Walton, el que llamamos nosotros el agente 007, para luego pasar a encontrarse con un Huffman o un Quali. Tercera ronda, ya podría ser algo más interesante. Lo lógico, lo que te dice el ranking, la calidad de los tenistas, es que aquí podría llegar Sebastián Corda. Pero no está Sebastián Corda en su mejor momento después de perder el otro día, por ejemplo, con Thanasi Kokkinakis, cuando se ha visto que no estaba ni para jugar al tenis. Pero Sebastián Corda es un jugador con una calidad que a los que nos gusta el tenis, pues nos gusta Sebastián Corda, y que aquí ya en su tiempo, yo diría que hace un par de años, tendría que rememorar en mi cabeza, ya hizo un gran torneo, creo que se cargó a Medvedev y creo que llegó, no sé si a octavos, a cuartos y terminó retirándose por problemas físicos. Hombre, en cualquier caso, nos va a valer si llega a Corda para saber en qué punto está Carlos Alcaraz, que evidentemente tiene que estar muy, muy alto, ¿no? Pero siempre son más complejas las primeras rondas. Yo diría que Walton, Huffman, el Quali, que ya están puestos los Quali, pero no sabría decir quién es el Quali que está con Huffman. Bueno, sí que lo podría decir. Si me dejáis un segundito, en un momentito os lo miro.
y creo que os puedo decir, porque sí que están puestos, evidentemente, quiénes son los qualis. Así que dadme un segundito que os digo el quali que está en ese lado. Sbagda. Bueno, pues bien, ¿vale? Compro vocal. En principio, Alcaraz, Walton, Huffman, Sbagda, compro vocal y debería ser interesante para poder ver ese cruce con Korda. Interesante. En principio, muy favorito Alcaraz. Por la parte de este primer cuarto, en esta parte, digamos, mini cuarto, ha caído Tommy Paul, que sigue jugando torneo en Adelaida, si no me falla la memoria. Tirante, Bukic, Kovacevic, Unquali, Opelka, Misolic, Fokina, Cobra Kai, Fokina. Vamos a ver el quali de aquí. Ah, bueno, que es verdad. Cuidado porque a Korda le ha caído Zen, que es un jugador peligroso. Zen es un jugador muy peligroso, se habla muy bien de él, ha pasado la previa muy bien y es un jugador peligroso. Ya veremos incluso si no llega Korda. Esta parte me la había perdido, así que bueno, veremos a ver, porque igual ni siquiera llega Korda por la parte de arriba. Quería mirar el lucky loser que le había tocado a Opelka, que es Bukot Kajer, un buen jugador, el que hemos hablado alguna vez noruego, muy interesante, veremos a ver. En cualquier caso, más allá de los cuales que son peligrosos, el cuadro de Alcaraz, hasta encontrarse con alguien de la otra parte, no parece muy peligroso. Aunque a mí, he de decir, que Korda y Cobra Kai Fokina son jugadores que me gustan bastante. Hoy el partido que ha hecho Fokina contra Bachelot es realmente interesante. A mí no me gustaría encontrarme con Fokina en una primera semana de un Grand Slam. Le ha tocado a Alcaraz. ¿Eso significa que tenga posibilidades de eliminarlo? No, pero yo sí que creo que Fokina es uno de los pocos jugadores ahora mismo que tiene un tenis capaz en un partido de ponerte en problemas, como en su momento lo hizo Verdasco y como en su momento lo hizo Verdasco en este mismo Open de Australia en semifinales contra Rafa Nadal, en uno de esos partidos que todos recordamos y tenemos en la memoria, ¿no? A ver, no es mal cuadro, evidentemente, pero creo que, bueno, si pudiera llegar Fokina, podría ser muy chulo ese cruce. Luego, por la otra parte de este cuarto, tenemos a un partido que a mí me parece tremendo para ser de primera ronda. Alexander Bublik contra Brooksby. Ojo a este partido. Hugo Carabelli, Fucsovics, Kedmanovic, Echeverry, un quali y Koboli. El que le ha tocado a Koboli es Arthur Ferry. Bueno, pues yo te diría que entre el que gane de Bublik y Brooksby, en esa parte de mini cuarto debería de llegar. Aunque siempre está Koboli, que es un gran luchador. Así que entre Koboli y el que pase del partido entre Bublik y Brooksby deberían de enfrentarse con Tiafoe, Junquali. Vamos a ver a quién le ha tocado Tiafoe. Kubler, yo creo que pasará Tiafoe. Gibson con una wildcard, Comesaña, Nabone, Medjedovic, Berrettini de Miñor. De Berrettini de Miñor es otro cruce de primera ronda. Joder, bastante potente. Para mí favorito de Miñaur, evidentemente, porque Berrettini está lejos de aquel jugador que alcanzó la final de Wimbledon, pero bueno, debería de ser, y de Tiafoe espero poco, sinceramente, con tal y como lleva los últimos tiempos. Yo creo que de Miñaur, por esta parte del cuadro, es el cruce que le debería de tocar a Alcaraz, jugárselo quizá de Miñaur con un Koboli, con un Bublik o Brooksby, pero en cualquier caso debería ser de Miñaur. Por lo tanto, Alcaraz debería de tener un cuadro en el que son Walton, Huffman, Unquali, en teoría Korda, en teoría Fokina, en teoría, también está Tommy Paul, pero creo que no llega en su mejor momento, tanto físico como tenístico. Y a mí me gustaría ver aquí a un cruce entre Alcaraz y Fokina y probablemente luego con de Miñaur. En cualquier caso, obvia decir que el gran favorito en este primer cuarto es Carlos Alcaraz. Pero aún así, me parece que hay cruces que pueden ser chulos de ver. Más allá de Alcaraz, creo que la posibilidad de si llegara Korda y llegaran Fokina
para ver el nivel de Alcaraz me gusta bastante. El primer partido de Bublik, Brusby, me parece sensacional. Ojo con Koboli, que es un jugador muy luchador y que podría meterse en rondas finales. Y de Miñaur, que al fin y al cabo juega en casa y es el torneo más importante para él del año. Debería de ser el cruce, quizá, por un puesto en semifinales junto a Alcaraz. Pero todo eso está por digerir. El segundo cuarto es el cuarto de Alexander Zverev, que no viene, desde luego, con las mejores sensaciones. Recordemos, finalista el año pasado y que tendrá una ronda pues que ya de por sí es un poco peligrosa. Diallo es un jugador en hard pues que solo con el saque y tal te puede meter en problemas, sobre todo si se envalentona y Zverev sigue jugando de esa manera tan conservadora. Popyrin Müller. Cuidado con Popyrin, que al final es otro jugador también peligroso, porque además juega en casa. Así que Zverev va a tener dos rondas un tanto complicadas. Nava, Jacket, Bonzi, Norrie. De hecho, me parece más complicada quizá la segunda si tuviera un Popyrin que Cameron Norrie, Bonzi, Jacket, Nava. Veremos a ver, Nava es un jugador también que nos gusta bastante, pero si llegara Norrie, creo que a Norrie no le hace, Camarón de la Isla Norrie no le hace tanto daño el juego a Zverev. A Zverev le podría hacer un juego más de daño de Popyrin. En cualquier caso, tampoco es una parte del cuadro esa, al menos para volverse loco. Cerundolo, Zan, por la parte, seguimos por la parte de abajo. Quali contra Sunjur. Vamos a ver a quién ha caído aquí, a Sunjur. A Sunjur no lo veo. No lo veo a quién la quedó por aquí. No me la han puesto. Pues no lo sé. Sunjur cazó un quali. Ah, vale, a Cazó le ha caído. Vale, a Sunjur le ha caído Drax, que hoy ha ganado un partido que no se lo cree ni él contra Mackenzie McDonald. Y a Cazó le ha caído Faria, que además Cazó llega muy mal. Cazó podría incluso ni pasar. Arnaldi, que llega destrozado. Y Rublev. Hostia, pues, ¿qué queréis que os diga? Rublev debería de hacer aquí cruce mínimo contra Zverev si llega Zverev. Y esa podría ser una buena. Por el otro lado, Medvedev, De Jong, Halis, Tabilo, Marsak, Firli, Marotzan, Rinderknech. Cuadro de mierda, de Medvedev, esta parte de aquí. Perdón con eso, que los aprecio a todos, pero bueno, Medvedev debería llegar aquí. Tim Girón, Shevchenko con un quali, que es Eliasimer, el maceto. El otro Cerundolo manco, televisores Thompson, Borges y Aliassime. Este cuadro es una risa, ¿eh? Este cuadro es una risa. De hecho, incluso Aliassime. Está Aliassime Team, que parece ser que se lo deberían de jugar entre ellos un puesto. Y en este tipo de pistas entiendo que por experiencia Félix Aguera, Aliassime, Felizuko, y jugárselo con Medvedev. Rublev con Zverev. Podría haber duelo aquí incluso hasta de rusos. Y yo creo que Medvedev tiene un buen cuadro aquí. Ya ahí lo dejo. Ya lo iremos hablando en el podcast, daremos tanto las cuotas como los pronósticos, pero es un buen cuadro para atacar buscando a alguien diferente. Zverev, yo personalmente no lo veo. Rublev tiene un buen cuadro, aunque solo sea por inercia debería de llegar. Aliassime, tres cuartos dan lo mismo, y Medvedev igual, jugárselo Medvedev, Aliassime, y yo creo que Rublev y Zverev. Y ahí el que creo que puede tener más chances puede ser Medvedev. Mi opinión, ¿eh? Al final tenemos que recordar que Medvedev ha sido aquí, que 3 veces finalista. Yo diría que sí. Estoy hablando de memoria, pero yo creo que sí. Tercer cuarto. El cuarto de las grandes dudas. Novak Djokovic. Mucha filtración de que no está bien, se bajó de Adelaide que iba a jugar, problemas en el cuello. ¿Vamos a ver un drama otra vez de Djokovic aquí en Open de Australia? No cabe duda. Pero bueno, vamos a empezar por la otra parte. Musetti, Collignon, ojo, partido trampa para Musetti, Sonego, Taverner, Dimitrov, Machak, Mochizuki y Sipas. No diría yo que le ha tocado un buen trocito a Musetti, ¿no? Ya de primeras Collignon jodido, Sonego es muy pesado,
o Taverner, cualquiera de los dos muy pesados. Dimitrov, Machak, que no son cabezas de serie y son complicados y es un partido también de primera ronda para mirar. Y Tsitsipas, que, vale, no está en su mejor momento, pero es Tsitsipas, ¿no? El que siempre tiene suerte con los cuadros es Taylor Fritz. Le ha tocado a Rullier en primera ronda, luego Struffo, Kopriva, Babrinka o Osgere, Leječka o un quali. A Leječka le ha tocado de quali, Gea. Fritz tiene que llegar por propia inercia, aunque esté jugando que de asco. Y Musetti lo tiene más complicado, así que igual Fritz se te mete aquí otra vez en otro cruce de cuartos para mirar a ver Mensik, Carreño, Busta. Ojo aquí con dos qualis que son Sakamoto y Jodar, ¿no? En esta parte de aquí. Hurkacz, Sisubers, buen partido también de primera ronda. Ethan Quinn y Griespur. Abierta, esta parte. Yo a Mensik no le doy muchos chances, así soy yo. Hurkacz es peligroso. Griespur no me está gustando hoy el inicio de año tampoco. Y ya veremos algún quali, Cuidado por aquí. Nakashima, el Boticas, Van de Zalsum, Sham, Bautista, Atmane, un quali que es Maestrelli, Pedro Martínez y Djokovic. De todas maneras, el cuadro de Djokovic, aunque esté en silla de ruedas, jodo. Martínez quali, Atmane, que es Atmane, Bautista, Sham, Nakashima, el Boticas, casi nada. Djokovic puede llegar a cuartos solamente por inercia. Y en la parte de arriba, Hurkacz, Mensik, pero incluso algún quali podría hacer algún sorpresón aquí, No quiero ver otra vez a Fritz metido en semifinales, tío. Vaya cuadro que les toca a Fritz, Pero la realidad es que se diría Fritz y buscaría alguna sorpresa por aquí hacia la parte derecha del cuadro, tipo Hurkacz o alguna cosa así. Porque de Djokovic, tío, la verdad es que no, hasta que no lo veamos en pista, pero vamos, es que puede llegar por inercia, ¿no? Qué feo es este cuadro, la verdad. Qué feísimo. No lo sé, me gustaría ir con alguien mejor, pero Musetti tiene una parte de primeras un poco complicada. Yo creo que Fritz tiene un buen cuadro. Otra cosa es luego si llega a Musetti, pero yo creo que Fritz podría hacer aquí el cruce de la parte izquierda. Y la derecha pues debería de ser de Djokovic, pero si hay alguna alternativa debería de ser algún jugador tipo Hurkacz o Mensik. Sacadores y que aquí son difíciles de ganar, pero fea, Y la parte del cuadro de Sinner. Bueno, si hay alguien que le ha tocado una mala primera ronda es a Ben Shelton, que ha caído además en el cuadro y en el lado de Sinner. Primera ronda contra Humbert. Creo que sea de los peores que te puede tocar en primera ronda. Humbert hasta hace nada era cabeza de serie. Complicadísima primera ronda de Humbert, que se enfrentará al ganador entre Monfils y un quali, que el quali de Monfils no lo veo. Sweeney, jugador local. Igual no pasa ni Monfils. Pues desde luego peor primera ronda de Humbert que la segunda. Luego Mandarina, Sijikata, Bacherot y un quali. El que le ha tocado a Bacherot es Dam. Pues igual te puede llegar aquí. De hecho, te va a llegar Bacherot a esta tercera ronda. Ya veremos a ver si llega Shelton, porque sus sensaciones en Auckland no están siendo muy buenas. Shapovalov, boom. Almayer, Cilic, Munares, Vircina, Bellucci, Ruth. Virgen Santa. Ruth, que se ha ido en primera ronda de Auckland, ¿ha sido? Yo creo que sí. Auckland, Bellucci
O sea, Auckland, digo. Ruth, Beluche, Svercina, Munar, Zilligan, Mayer, Bush, Shapovalov. Madre del amor hermoso. Es que Ruth puede ser que no llegue. Pero es que Shapovalov, confiar él como cabeza de serie, te puede llegar. Te puede llegar hasta Munar. Y por aquí arriba, como un verse el primer partido se cargue a Shelton, se abre y te puede hacer aquí cuartos, Bacherot, Humbert. Veremos a ver qué hace. O sea, si Humbert se carga a Shelton, si no, Shelton, cuartos de final, Shapovalov, tremendo. La parte del cuadro de Sinner tiene a Gastón, Dadward o un quali. Dadward que le ha tocado Pridmic como lucky loser. A Nardi o otro quali que es Bu, Spicerri y Fonseca. A ver, aquí la tercera ronda entre Fonseca y Sinner debería ser atractiva. ¿Qué pasa? Que Fonseca llega con muchas dudas. No ha jugado ningún torneo, se ha bajado y hay problemas también con su físico. Ese es el puto problema. Perdón con el palabroto. Sustituirlo. Y por la parte de arriba, Darder y Garín, Baez, Perricard, O'Connell, un quali que es Basabarredi, Michelsen, Khachanov. Buen partido el Khachanov-Michelsen. Y tampoco creo que se pueda quejar mucho Sinner. Más allá de la tercera ronda de Fonseca, que puede ser lo más atractivo, Khachanov-Michelsen es un partido que puede ser muy chulo de ver en primera ronda. Michelsen el otro día dio asco verlo. Por lo tanto, debería de ser favorito Khachanov, pero tampoco creo que Khachanov sea problema absolutamente para nada ahora mismo contra Sinner, aunque es verdad que siempre es competitivo en los Grand Slam. Así que tampoco hay mucho que rascar aquí. Sinner, evidentemente, es el gran favorito para llevarse el torneo. No creáis que me gustan mucho los cuadros, ¿eh? Buscar alguna sorpresita por aquí, las iremos contando en el podcast, pero vamos, por repasar. Sinner, Fonseca en tercera ronda debería de ser lo chulo si llega Fonseca, pero hay muchas dudas con Fonseca. Un Khachanov-Michelsen en primera ronda me gusta mucho, pero creo que con lo que tiene allá, lo que tiene Sinner, que haga cuartos aquí con la cola. Shelton, complicada primera ronda contra Humbert. Si consigue pasar, sí que para mí que tiene un cuadro bastante apetecible, porque ni Monfils, ni Manarino, ni creo que Bacherot, Shapovalov, Ruth, Munar. Munar tiene una oportunidad, porque yo creo que Ruth es uno de los cabezas de serie a los que más se le puede meter mano por aquí. Pero está por ver. No es mal cuadro para Sinner, está claro. El de Djokovic, muchísimas dudas, pero vamos, tiene un solar. Martínez, Quali, Admane, Bautista, Shan, Boticas, Nakashima. Y luego Griespur, Quinn, Bers, Hurkacz, dos Qualis, Mensik, Carreño Busta. Bueno, ver si Hurkacz o Mensik, que se deberían de intentar enfrentarse por un puesto y cruzarse con Djokovic, son capaces de algo más. Hurkacz es un jugador muy peligroso en estas pistas. Fritz tiene un solar, Roger, Struff, Kopriva, Babrinka, Aserg, un Quali Lejechka, solar, para que llegue Fritz. Y Musetti le ha tocado una parte complicada, Collignon Sonego, Dimitrov Machak, Sisipas. Así que claro, solamente por probabilidad Fritz debería de poder llegar aquí a enfrentarse contra Djokovic. Si Djokovic está muy mal, la opción Hurkacz-Mensik por este lado. No hay mucho más tampoco que rascar. El de Zverev. Aquí me gusta bastante el tema de Medvedev, con la posibilidad de cruzarse con Aliasim en ese parte del lado. Rublev tiene un cuadro muy asequible para ver si de una puñetera vez en su vida pasa de cuartos de final. Y Zverev tiene alguna piedra de toque en primeras rondas y tal y como llega podría ser también irse a casa pronto en la furgoneta. Y luego Alcaraz, me parece que tiene Alcaraz sí que tiene para mí un cuadro divertido. Fácil, entre comillas, o sea, fácil, no hay nada fácil. Walton, Huffman, un quali tampoco me dice mucho, pero me gustaría poder verlo contra Korda y me gustaría verlo contra Fokina, para luego enfrentarse quizá contra de Minaur. Ojo al primer partido entre Bublik y Brusby. Bueno, pues
tal y como está el tenis ahora mismo, pues evidentemente Alcaraz y Sinner en sus respectivos cuadros deberían liderar. Creo que el de Alcaraz es más juguetón. Y cuando me refiero a juguetón, aunque sea tremendamente favorito, creo que tiene jugadores que a mí me gustan particularmente más. Cordá, Fokina, Bublik, Brusby, de Miñaur. Bueno, debería de ser favorito, evidentemente, tampoco cuento nada, pero es más divertido. El de Sinner solamente me parece atractivo la posibilidad de enfrentarse con Fonseca si Fonseca está bien. Shelton podría ser una alternativa, pero le ha tocado una ronda bastante cruda contra Humbert. Si la consigue pasar, sí que lo veo favorito para poder enfrentarse contra Sinner. Sinner antes de Shelton debería de dar cuenta de Fonseca y quizá de un Khachanov, pero esa parte del cuadro Khachanov-Michelsen puede salir por cualquier lado. Así que me parece más juguetón, más divertido el de Alcaraz. El de Sinner me parece sencillo, pero es verdad que una tercera ronda con Fonseca podría ser muy chula de ver. Y yo diría que los cuadros de Djokovic y de Zverev están bastante abiertos. Creo que por probabilidades le ha tocado mejor cuadro a Fritz, que me da mucha pereza, más, por lo menos mejor que a Musetti. Veremos a ver hasta qué punto Hurkacz o Mensik pueden meter mano en la parte del lado de Djokovic, cómo está Djokovic. Y la de Zverev me parece la más chula a la hora de buscar una sorpresa, por lo menos en semifinales, ¿no? Teniendo por ahí, pues Zverev una parte un poco más complicada de Ayo Popi, Rin, y que Rublev puede profundizar. Medvedev, 3/4 partes de lo mismo, por lo que le ha tocado, y ahí Félix Auger-Aliassime también. Esa parte me parece más abierta para buscar un semifinalista, entre comillas, sorpresa, que tampoco sería sorpresa que llegara Rublev, bueno, Rublev sí, pero que llegara Medvedev o que llegara Félix Auger-Aliassime, ¿no? Pero quiere decir que es más divertida en el sentido de buscar qué opciones puede haber en este cuadro para enfrentarse luego, en teoría, con Alcaraz, ¿no? Bueno, pues hemos analizado rápidamente el cuadro, tampoco hay mucho más que decir. En el podcast sí que analizaremos más completamente todos los partidos, más completamente con los colaboradores las opciones de cada uno. Luego, a nivel de pronósticos, no es lo mismo lo que podamos ver de manera deportiva, como estoy comentando aquí, que luego con lo que te pongan el balance de las cuotas. Pero eso ya es otra cosa y es otro cantar que lo tenéis, como te digo, en el podcast. Nada más, será cortito de al pie. Empieza el Open de Australia, grandes favoritos, Alcaraz, Sinner. Para mí muy abierto la parte de los cuadros de Zverev como cabeza de serie número 3 y de Djokovic como cabeza de serie. Bueno, que Djokovic es el 4, sí, pero que está muy abierto. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿Veis sorpresa en algún lado? ¿Opciones en algún sitio? ¿Algún partido que tengáis muchas ganas de ver? A mí se me ocurre un Fokina Alcaraz y un Fonseca Sinner podría estar bastante chulo. Y por supuesto más que se pueden dar. Dejádmelo en los comentarios y suscribiros, por favor, como siempre, que me ayuda y no os cuesta a vosotros ni un euro. Le dais al botón y pasáis a ser suscriptores. Nada más, disfruten del Open de Australia. Analizaremos más completamente, nos mojaremos en la parte de los podcasts de audio, pero por lo menos como avance aquí en este podcast de YouTube, os dejamos lo que ha sido, lo que es este cuadro del Australian Open 2026. Chao, chao, sed felices.